si hay una planta que claramente podemos definir como auténtica asesina de gatos, esta es sin duda el lirio o azucena. En este vídeo te voy a explicar, en primer lugar, qué signos y señales te tienen que hacer pensar que tu gato ha tenido algún tipo de contacto con la planta, ya sea con el propio polen, el polen ya simplemente puede matar al gato, o que haya ingerido parte de la misma, y en segundo lugar, qué vas a tener que hacer, porque te digo de antemano que vas a tener un margen de tiempo muy corto para reaccionar, para salvar la vida de tu gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí te lo cuento. Aunque todavía no se ha podido identificar cuál es la sustancia, el principio activo que en concreto mata a los gatos cuando tienen contacto con esta planta, con el lirio o azucena, está claro, y os lo pongo aquí abajo en un artículo de la FDA de los Estados Unidos, que explica claramente el peligro gravísimo de tener esta planta en casa cuando tenemos gatos. Pues como ya os digo, aunque no tenemos claro cuál es el principio activo, sí que sabemos que todos los lirios, todos, absolutamente todos, son tóxicos y peligrosos para los gatos. En especial, quizás el más tóxico o el que más rápidamente actúa es el lirio blanco, este que tiene más forma de trompeta y que desprende quizás una mayor cantidad de polen, sea el que más rápido actúa o el que más efecto va a tener sobre el gato. Pero ya os digo que todos. Aquí os pongo una tabla, por ejemplo, con las especies, con los tipos de lirios que más comúnmente hemos detectado que generan mortalidad en gatos. ¿Qué partes de la planta son las más peligrosas? Pues os diría que todas, absolutamente todas. La intoxicación se puede dar ya sea porque el gato muerde o ingiere alguna parte de la planta o simplemente, para que os hagáis una idea, porque le ha caído un poquito de polen sobre el pelaje, luego el gato se va lamiendo, ingiere el polen y tenemos el problema. ¿Y qué síntomas o señales va a manifestar un gato después de haber tenido contacto, ya sea con el polen o ya sea que haya ingerido alguna parte de la planta? Pues básicamente lo que vamos a ver son signos inespecíficos de intoxicación. Además, no hay que esperar mucho rato, a las pocas horas. No es aquello que digas, lo tomas ahora y el gato la toma ahora y los síntomas aparecen al cabo de unos días. No, esto aparece ya al principio. Nada más tienen contacto con la planta. Lo que suele ocurrir en un principio es clara y llanamente que el gato pues empieza a babear, a que algo le ha sentado mal, se queja de dolor a nivel abdominal, cuando le palpas le puede doler el estómago. Y sobre todo, y muy característico, los principios activos tóxicos de la planta, que como digo, todavía no han sido identificados, lo que producen es en pocas horas un problema a nivel renal, un principio de insuficiencia renal muy claro. ¿Y qué vais a ver en todo principio de insuficiencia renal? Pues observaréis que vuestro gato de entrada empieza a beber mucha más agua y orina más. Esto es quizás lo que más os tiene que llamar la atención y que si os fijáis, ya sé que a veces no es fácil controlar cuánto orina el gato, pero notaréis enseguida que sí que bebe mucha más agua. Si sois un propietario que está pendiente del gato, esto en estas situaciones se va a ver, vamos, pero enseguida. ¿Y qué tenéis que hacer si detectáis este problema? Pues lo más urgente es, si tenéis a mano un veterinario, llevarlo de urgencia, porque hay que hacerle un lavado de estómago y ponerle de urgencia también, vía intravenosa, un suero con líquido para ayudar al filtrado de las toxinas que lleva la planta, que ha ingerido, y al mismo tiempo algún tipo de protector hepático o renal. Si no tenéis acceso al veterinario, lo más urgente es hacer vomitar al gato. Aquí os dejo un vídeo explicando los diferentes métodos con los cuales podéis hacer vomitar rápidamente al gato. Y es ahora, en esta situación, cuando de urgencia tenéis que aplicar esos métodos que en el vídeo aparecen. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.